Buenos días. El día de hoy les vamos a hablar sobre un tema muy tocado en la actualidad, el cual es la violencia de género. Para entrar en materia, nuestro reportero Miguel nos va a brindar más información acerca del tema. Comencemos. La violencia de género es un tipo de violencia tanto física, psicológica, sexual o institucional que se produce cuando alguna persona sufre algún tipo de discriminación, agresión o hostigamiento hacia su identidad de género, expresión de género u orientación sexual. Según cifras nacionales, 448 personas LGTBI fueron víctimas entre 2019 y 2020. Además, 181 personas de esta comunidad fueron asesinadas. Posteriormente, en 2021, más de 205 personas fueron víctimas de esta violencia y en 2022, 145 personas. Muchas gracias, Miguel. A continuación, tendremos una entrevista con una profesional en el tema, la cual nos va a responder unas preguntas. Nos acompaña la doctora María Eugenia, psicóloga de la Universidad Santo Tomás, magíster en familia de la Universidad de La Sabana. Gracias por la invitación. Bueno, doctora, primera pregunta. ¿Qué es la violencia de género? Bien, la violencia es todo acto, acción o omisión que produzca daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual, psicológico, verbal o incluso económico a una persona. Puede ocurrir ya sea en público o en privado. Las situaciones violentas ocurren cada vez que una persona impone su poder sobre otra, vulnerando sus derechos. Estas agresiones son ejercidas contra cualquier persona o grupo de personas sobre la base de su sexo o género. Las violencias entonces impactan de manera negativa en su identidad y su bienestar social, físico, psicológico o económico. Es importante tener en cuenta que las diferentes formas de violencia pueden iniciar con manifestaciones muy sutiles que poco a poco van aumentando con la posibilidad de producir daños físicos o emocionales irreparables, incluso llegando a producir la muerte. En su experiencia laboral, ¿quiénes son víctimas de violencia de género? Bien, todos podemos ser víctimas de violencia de género. Existe la violencia de género hacia niñas y mujeres, hacia personas de la población LGBTIQ+, y hacia hombres, que es un fenómeno emergente, pero se está dando. ¿Qué tipo de violencia basada en género existe en mujeres? Bueno, hacia las mujeres existen varios tipos de violencia, ya sea por parte de la pareja, a veces llamada violencia doméstica, o en el contexto familiar o maltrato conyugal, que puede ser ya sea físico, sexual, emocional, económico, patrimonial. Está la violencia sexual, incluida la violación, violaciones sistemáticas en situaciones de conflicto armado, prostitución forzada, trata de personas, matrimonio o cohabitación forzados, feminicidio, asesinato de niñas o mujeres en nombre del honor, infanticidio o descuido deliberado de niñas y niños, acoso sexual callejero y violencias en entornos digitales. Ok. En la población LGBTIQ+, ¿cómo se ve la violencia de género? Bien, rumores sobre la identidad sexual de la persona, bromas, chistes basados en el prejuicio, tendentes a subvalorar, descalificar, invisibilizar o cuestionar a las personas, el uso de apodos o sobrenombres con la clara intención de denigrar las características de las personas basados en su orientación sexual, identidad o expresión de género, discriminación, intimidación, abuso y violencia sexual, amenazas, hostigamiento, extorsiones generadas en contextos virtuales y sociales, coacción, represión y señalamiento cuando su expresión de género no se ajusta a lo que es socialmente aceptado. Ok. En cuanto a los hombres, ¿en qué consiste la violencia de género? Bien, como lo dije hace un instante, se da en menor proporción, pero es un fenómeno emergente. Básicamente se genera ya sea por la mujer o por otro hombre que, siendo pareja, utiliza tácticas ya sean emocionales, físicas, sexuales o intimidantes con el objeto de mantener el control sobre él. A nivel emocional, ¿qué consecuencias enfrentan las víctimas de violencia? Bien, enfrentan muchísimas consecuencias, por ejemplo, baja autoestima, angustia, ansiedad, tristeza, cambios comportamentales abruptos, inseguridad, cambios de humor repentinos, conductas suicidas, es decir, ideación, amenaza o intento, suicidio consumado, vergüenza de sí mismo por su género, por su orientación sexual o su identidad de género, temor y rechazo excesivo al contacto físico normal, timidez extrema, agresividad verbal y física,
dificultades para establecer vínculos, aislamiento, retraimiento, consumo de sustancias psicoactivas y autolesiones. Ok, muy bien, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes.